Hola viejitas, bienvenidas a un capítulo más de nuestro podcast, a un ratito de charlas entre amigas, y el tema de hoy es la crisis de los 30. Un poco complicado. Entramos a temas difíciles. Ya nos expusimos. Creo que, bueno, quizás como mujeres, la verdad que hablamos desde nuestra perspectiva, obviamente de nuestras vivencias, pero siento que como mujeres somos muy planificadoras. Y sí tenemos como ciertas expectativas a medida que vamos creciendo. Y de hecho creo que como a cierto punto, quizás de los 18 años en adelante o a veces antes, uno empieza a imaginarse cómo va a ser su vida en los siguientes años. Y como que te pones metas como, o sea, esos puntos donde tenés que llegar a cierta edad. Entonces, a tal edad, tal cosa. A tal edad ya voy a haber hecho esto, a tal edad ya voy a haber hecho esto. Entonces, o sea, te planificas a largo plazo y aunque tal vez no sea una planificación tan así específica que vos detalles, pero en tu mente, o sea, sí tenés como esos pensamientos. Y procuramos trabajar por ello también. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía, vaya, a los 22, creo que decía algo así, ya tengo que haberme graduado de la universidad. A los 25 yo ya quiero estar casada, a los 28 ya quiero tener hijos. O sea, yo era así como, no sé, me tenía así como ultimátums de qué es lo que tenía que ir haciendo. Y, o sea, y sí, yo, por ejemplo, entre mis 18 y 20 años, ese era mi plan de vida. O sea, yo ya tenía estructurado bien claro qué era lo que quería. Entonces era como ir alcanzando niveles. Ajá, así como un jueguito. Tocar la campana. El juego de la vida. Ajá, entonces, o sea, yo estaba como, o sea, bien segura de que así iba a ser. Creo que eso es como una de las cosas más difíciles cuando de repente llegas a un punto y no logras lo que vos pensaste que ibas a lograr. Cosita, mi vida. Porque sí, o sea, bueno, gracias a Dios sí logré, digamos, el tema del estudio, o sea, sí logré graduarme, empecé a trabajar. Pero una meta que sí se me empezó como a escapar de las manos, podemos decir, fue que, o sea, yo de verdad, yo decía que a los 25 yo ya iba a estar casada. Entonces, siento que cuando llegué a los 25 y todavía no había como llegado a ese punto, fue como que traté de ser un poco más, ¿cómo te digo? O sea, como no frustrarme tanto. Yo dije, o sea, está bien. Soy joven todavía. Estoy joven, ajá. Pero a medida que el tiempo fue pasando, creo que sí me empecé a frustrar. Al menos en ese aspecto. O sea, siento que sí llegué como a un punto en que decía, o sea, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué, qué sucede? ¿Por qué no estoy logrando llegar a esa meta que yo me había propuesto? Entonces empiezan como los pensamientos de qué voy a hacer, no tengo un plan B, o sea, no estoy viviendo algo que no he planificado. No se te vinieron así como estoy fracasando, como ese tipo de pensamientos. Sí, o sea, estoy fracasando, o sea, y la verdad que es bien difícil porque también ves como a tu alrededor y tal vez ves personas que sí han logrado como digamos eso y te sentís que, o sea, te dejo el tren, te dejo el avión, te dejo todo. Psicológicamente te afecta un montón. Psicológicamente es complicado porque, o sea, empezás a ver cada vez más lejos esa meta que pensaste que ibas a poder alcanzar pronto y, no sé, sentís que no puedes hacer nada más. O sea, siento que a veces podemos llegar a ese punto en el que sentís que si no haces eso, no puedes hacer nada más, lo cual es un error garrafal, lamentablemente, llegar a pensar eso. Pero creo que eso también se da por el entorno, a veces por la presión social, sí, porque en la sociedad hay ciertos parámetros que debemos, o sea, como está como encasillada la mujer que tiene que ir cumpliendo. Entonces, uno quiera o no, en algún momento, o sea, llegas a ser como parte de ese pensamiento, o sea, te arrastra esa corriente aunque vos no querás. Siento de que, como decís vos, una de mujer como que tiene más madurez en ese tipo de pensamientos desde temprana edad, por ese mismo reloj biológico que uno tiene, pues quiera o no, las mujeres lo tenemos y no sabemos también a qué edad más o menos se nos va a apagar. Exacto. Porque usualmente la mujer, en la mayoría de los casos, como que sí deseamos tener aunque sea un hijo, o sea, tener una familia, pero muchas veces también siento yo que queremos esa meta
a como de lugar. Ajá. Ahí se desencadenan muchos problemas. Sí. Porque a veces decís que incluso, o sea, no te importa sufrir, siento yo, por tal de alcanzar esa meta. Y creo que ahí es donde está uno de los errores, se puede llamar, porque uno tiene que pensar también en uno. Uh-huh. Pero volviendo como a mi yo de los 18, a mí me pasó algo que me fue como retrasando en el nivel académico, vamos a decirlo así, de que inicié muy tarde a como promedio era el estudio. Entonces, cuando estábamos juntos en el bachillerato, si te acordás, yo era de las mayores, tenía ya los 18 años, estaba graduándome, no había ni iniciado la universidad, cuando muchos la universidad ya la están comenzando. Entonces, me gradué de 20. Sí, porque de 20, porque cuando entramos a bachillerato yo tenía 18 y hice 3 años en el bachillerato, o sea, me gradué de 20, o sea, para mí yo ya sentía como que estaba bastante mayor para la edad de todos mis compañeros, porque la mayoría tenía 18. Pero tenías al más joven. Pero era como que yo sí sentía como que iba un poco retrasada en ese aspecto. Y realmente no, porque no era una gran cantidad de años. Ajá, sí, o sea, pero lo que vos decís son los pensamientos de uno en ese momento. Ajá, porque como, imagínate, 20 años, ya los otros 18 eran 2 años, pues. 2 años, en 2 años uno así deshace. Pero lo bueno, pensaba que iba un poco retrasada en ese aspecto y mi perspectiva, digamos, cuando yo tenía ya esos 20 años que me estaba graduando del bachillerato, era como la universidad, ¿verdad? En ese momento, pues yo tenía claro que iba a estudiar en la universidad y en mis cuentas yo iba a graduarme de la universidad. Pasaron muchas cosas, en la cual pues tuve que dejar la universidad por problemas bastante mayores. Entonces me frustré en ese aspecto, porque no sentí que había fracasado yo en el como decís, uno se pone como la meta de tener, digamos, por ejemplo, yo decía, 20 años, me estoy graduando de bachillerato, mínimo 25, 26 años, yo me voy a estar graduando de la universidad. Entonces, mi meta, según yo, era de más o menos 26 años, ya estar graduada de la universidad, y posteriormente a hacer una familia, si Dios me lo permitía, que era lo que uno decía, que uno se va como estructurando cada año. Pero no fue así, o sea, no sucedió como yo hubiese querido que pasara. Y como que los planes se me voltearon. Se le volteó la tortilla. Porque en todo eso, de dejar la universidad y todo eso, tenía a mi novio y a mi novio sí se quería casar porque era mayor que yo. Entonces, pues resulta que a los 23 años nos estábamos casando. Cosa que yo decía, no, yo me voy a casar a los 30, decía yo. Pero no sucedió así. Entonces, como te digo, yo pensé de que me había como desenfocado de lo que yo quería lograr, porque decía, ya casada se me va a ser muy difícil continuar con la universidad, cosa que ya no pude seguir los estudios universitarios, sino que pues pude estudiar otras cosas, pero no una carrera universitaria. Entonces sentí que en ese aspecto yo, como te decía antes, pensé que había fracasado, porque uno a veces quiere lograr las cosas a como del lugar sin importar lo que vaya a pasar. Cada quien tiene sus metas más claras, ¿verdad? O sea, como que tiene eso que quiere lograr, pero no siempre pasa como uno quiere. En el orden, en el orden que uno quisiera. En el orden que uno quisiera llevar las cosas. Entonces para mí fue como esa frustración de no poder acabar la universidad. Entonces sentí yo esos pensamientos como de fracaso en cierto tiempo y pues ya lo superemos. Pero en su momento, o sea, yo decía que pensaba mucho en que era como un fracaso para mí. ¿Y qué te ayudó a vos como a entender que ese no era un fracaso y dejar de verlo como una frustración y entenderlo de una manera distinta? Fíjate que para mí fue como un proceso, por decir también de lo psicológico, el entender de que incluso esos años de universidad, para mí no era como que se los iba a dar a una empresa, por decir algo, yo voy a ser contratada por alguna empresa, sino que aprendí que ese aprendizaje que yo había recibido en esos años era para mí, para mi crecimiento personal, intelectual, de cierta manera.
y también como que fue la base para yo aprender muchas otras cosas más que posteriormente pude aprender, porque me ayudó como a abrir más la mente, a no encerrarme en solo eso, sino que ver de que de eso me podía ayudar para ver qué más había allá. Por mi propia cuenta, ver qué más podía aprender, qué más podía buscar, algo que me gustara y de aprender. Eso me ayudó como a salir de ese pensamiento de ese fracaso. Círculo. Decir, no, o sea, si yo ya sé hacer eso, puedo procurar hacer otra cosa que tal vez tiene cierta relación, como te digo, me ayudó para mí. Ese poco estudio me ayudó para mí, no para alguien más, sino que para mi persona. Entonces, después dejé de verlo como un fracaso y lo empecé a ver como un aprendizaje que me había servido hasta la fecha. Sí. Aunque pues ya pasaron varios años, ¿verdad? Pero eso siento yo que fue lo que me ayudó como ya a tranquilizarme. Decir, no, o sea, tenés que buscarle el lado bueno, ¿verdad? No sé vos. Yo, bueno, creo que del punto en que también, o sea, a mí se me invirtieron mis planes, o sea, fue lo contrario a vos, o sea, lo que yo pensé que iba a vivir, pues no sucedió y empezaron a pasar cosas. Pasaron cosas por las cuales, o sea, yo no continué como cumpliendo esas pequeñas metas que yo me había trazado. Y la verdad que sí fue frustrante. Luego como de los 26 años, entre los 26 y 27 en adelante, vamos a decir. 27 en adelante. 3 puntitos suspensivos. Sí me frustré. O sea, sí sentí como no lo logré. O sea, y fue bien difícil porque a mí se me metió en la cabeza como no lo logré. O sea, ese pensamiento de fracaso. Es un pensamiento de fracaso, o sea, dije, ay, o sea, no lo logré, ¿qué va a pasar? Y entre más fue transcurriendo el tiempo, yo como que siento que a veces uno trata de darse como unas palmaditas, uno solito decir, no, está bien, adelante, pero no te lo crees. Sí. O sea, lo haces, pero... Algo hipócrita. Ajá, hipócritamente uno dice, no me importa, pero en el fondo sí te importa y no has sanado eso y no has entendido. Entonces, yo siento que yo pasé cierto tiempo siendo hipócrita conmigo misma, o sea, diciéndome, no me importa, pero realmente sí me importaba y era algo que sí me afectaba. Sí me afectaba, o sea, sí me afectaba. Y bueno, o sea, pasó el tiempo, ¿verdad? Yo llegué ya como a cumplir los 30, que no fue hace mucho. No crean que estamos tan... No estamos tan... Entonces, fue bien yuca, porque llegar justamente ahí a la tercera cifra, o sea, fue emocionante por muchas cosas, ¿verdad? Y obviamente agradecimiento a Dios, pero también fue como un golpe interno duro, o sea, de realidad, de decir, no lo hice, o sea, no lo logré. Y yo creo que allá afuera hay muchas mujeres que tal vez también se pueden sentir como identificadas de este lado y decir, o sea, no lo logré, y tal vez estar en ese espacio como hipócrita que le llamamos, o sea, donde uno solo está tratando como de darse esa palmadita, pero no le estás creyendo. Entonces, algo que realmente a mí me ayudó mucho fue, bueno, primero, obviamente lo que siempre hablamos, orar y pedirle a Dios que me ayudara a ver las cosas de una manera diferente. Y creo que después el hecho de poder hablarlo, yo lo hablé mucho con vos, o sea, yo te contaba mucho y en tantas conversaciones hubo un momento en el que sentí que Dios me ayudó y yo hice clic. O sea, fue como... Te cayó al 20. O sea, como que caí en mi realidad y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no he fracasado, o sea, no tengo por qué estarme frustrando. El hecho de que no haya pasado ahorita no significa que no va a pasar. Exacto. O sea, no significa que no va a ser en un momento diferente. Entonces, primero me puse como ese enfoque, que no haya pasado en ese momento, según mi planificación de los 18 años, no quiere decir que no va a pasar. Entonces, creo que eso fue una de las cosas que a mí me ayudó como a tranquilizarme, o sea, darme como ese respiro y decir, o sea, está bien que no tengas esa meta cumplida en ese momento. No quiere decir que la voy a abandonar. Porque, bueno, a veces, y también como uno depende, obviamente, del algoritmo, ¿verdad? De las redes sociales. Yo me acuerdo que una vez hasta me salió un video que decía, como que gracias vida por todo lo que ha sucedido, pero ya es momento de resignarme a que no habrá un vestido de novia y cosas así. Entonces yo dije, no, o sea, yo solita me estoy hundiendo y, o sea, como que estuviera cumpliendo 70 años, ¿me entendés? O sea, yo dije, yo conozco mujeres que se han casado a los 70 años, 75 años. O sea, entonces yo dije, no, realmente, o sea,
yo solo me estoy hundiendo y me estoy ahogando en un vaso de agua. Tengo 30 años, o sea, estoy joven y gracias a Dios, si bien no he logrado esa meta, he logrado y he disfrutado tantas cosas, o sea, Sí. en este, digamos, viéndolo como de esa perspectiva del lado de ser soltera, han pasado tantas cosas tan bonitas que he podido vivir, que yo digo, y que todavía me falta por vivir, y que tengo como ese camino libre para poder seguir imaginando, para poder seguir soñando, y a la vez sabiendo que en algún momento también puedo cumplir la meta del matrimonio, que sigue siendo una meta para mí, pero ahora no lo veo como una meta rodeada de frustración, sino como una meta que yo sigo imaginando y que yo espero que va a llegar, pero no desde la frustración, sino desde un punto de agradecimiento del momento en que estoy viviendo. Porque, o sea, tengo tantas cosas que puedo hacer. Estoy trabajando en proyectos míos que me ilusionan, que me gustan mucho. Yo he visto la mano de Dios en mi vida, cómo me ha proveído, cómo me ha sacado adelante de tantas cosas. Y realmente, o sea, me encanta. O sea, este momento de mi vida lo disfruto y me siento tan tranquila. O sea, disfruto en la mañana levantarme. O sea, el hecho de poder salir en mi bici, estar acá con mi familia, disfrutar de mis padres, disfrutar de las cosas que puedo hacer. Entonces, o sea, creo que fue como, me ayudó el hecho de darle una vuelta y decir, hay tantas cosas por las que puedo agradecer, hay tantas cosas que puedo vivir en este momento y no me voy a frustrar por una que va a pasar, simplemente no es el momento. Yo siento que bien inspiradora, la verdad. No, la verdad es que sí, muchas veces uno como que se frustra demasiado. No sé si es un dicho que dice, nos preocupamos tanto por lo que no ha pasado y no valoramos lo que tenemos. Exacto. Entonces, creo que en mi caso fue como me frustré un montón de tiempo por el hecho de no haber terminado la universidad. Pensé que me había casado muy joven, porque creo que ya lo conté anteriormente, que yo miraba a mis demás amigos de mí que habíamos estudiado juntos y todos estaban alcanzando sus sueños y yo me había casado, entonces sentía como amarrada. Con un niño ya después, posteriormente al año de nuestro matrimonio, después al siguiente año nuestra bebé. Entonces fueron como para mí esos primeros años muy frustrantes o muy cansados. Quien es mamá y ha sido incluso mamá de 2 niños pequeños me va a entender que es muy, muy demandante. Es al 100, o sea, es al 100 día y noche. Entonces, pero ahora, como decís vos, en ese momento yo decía, ay, ¿cuándo van a ser grandes mis hijos? O sea, yo me frustraba porque yo quería que mis hijos crecieran, porque sentía muy cansado. Pero hubo un momento, como decís vos, que me salió también un video que decía, deja que la casa esté tirada, llena de juguetes, que haya ropa en el canasto, pero tus hijos un día van a crecer. Entonces me puse a reflexionar en eso, en valorar cuando mis hijos estaban pequeños, valorar cómo ellos iban aprendiendo cada cosa. Por ejemplo, cuando dijeron mamá por primera vez, papá por primera vez, cuando ya ellos me daban sus pequeños abracitos, sus besitos. O sea, el ir valorando esas pequeñas cosas de mis hijos, aunque para mí haya sido a una temprana edad, el haber, como sentí como que había acelerado el proceso de cierta manera. Pero después que empecé a analizar todo eso, empecé a valorar lo que vos decís, que, o sea, es tan lindo el hecho de irlos, de ver cómo ellos crecen. Dios me dio la oportunidad de siempre ver cómo trabajar desde casa para cuidarlos yo, entonces los he visto sus cambios al 100%. Has disfrutado He disfrutado sus primeros pasos, que te agarren del dedito para caminar, o sea, han sido cosas tan hermosas, enseñarles a comer, como incluso ellos hasta el día de hoy que ya están más grandecitos, vos lo conoces, ya se van independizando en ciertas formas. Ay, sí. Entonces, ya se hacen sus sándwiches solitos. Y ahora ver de que ya están grandecitos y que, o sea, verlos hasta donde están y ver a veces las fotos de cuando ellos estaban bebés, ya me llena el corazoncito. O sea, nostalgia. Me da nostalgia porque a pesar de que no me perdí su niñez, de la etapa de la bebé a niños,
siento que pude haber disfrutado incluso más de lo que he hecho. Porque a veces nos dejamos ahogar por la frustración, porque ya quiero que pase el tiempo, pero es que aprender a valorar y a vivir los pequeños momentos diarios que en un futuro ya no los vas a tener, como decir vos. Vos si querés te levantás más tarde si vos querés. Es porque por tu disciplina que te levantas temprano a hacer ejercicio y todo, pero nadie te despierta. No, yo puedo ser pero nosotros a las 8 de la mañana. un domingo queremos dormir más con mi esposo. Mamá, tengo hambre. ¿A qué hora se van a levantar? O llegan y se suben a la cama los dos. Ajá. Y ya se acuestan en medio, y entonces ya no te dejan dormir aunque quieras. Pero también es una parte muy bonita, ajá, de que se metan de clavitos y estén ahí hasta que lo hacen levantarse. Pero es cada edad pues tiene su propia etapa. Yo pues a mis 30, que tampoco paso mucho de los 30, he vivido como esa etapa bastante bonita, y es bonito después cuando uno empieza a descubrir, a verle el viso bueno a todo, porque si solo te enfocas en lo malo, no vas a aprender a valorar y a disfrutar lo bueno que está. Exacto. Y creo que todo, absolutamente todo, como tiene sus pros y sus contras, pero muchas veces incluso pesa más lo bueno que lo malo. Uh-huh. Y nosotros somos quienes le damos más peso a lo malo que a lo bueno. Sí. Porque yo ahora digo, mis hijos un día ya van a ser adultos, incluso quizás adolescentes. Ahorita como que ellos están como en esa etapa de niños grandes, uh-huh, pero yo me reflejo en la adolescencia. Digo, y me ya pongo están más cerca de la adolescencia. O de la preadolescencia. Yo a mí me tengo como ese miedo de que muchos padres que escucho decir hoy, no, es que se alejan, es que ya no te quieren. Y yo digo, ¿cómo voy a hacer porque mi hijo es bien cariñoso conmigo? ¿Cómo voy a hacer si mi niño no me quiere abrazar? Me va a doler. Ajá. Pero también es algo que tengo que aprovechar ahorita, que él todavía me abraza, me besa con su gusto y todo, uh-huh, porque no sé si cuando sea adolescente ya no. Es casi que es normal, siento yo. Sí, pero es una etapa porque después regresan los abrazos. Sí, ¿verdad? Y ya son más sinceros. Sí. Pero como te digo, es quizás vivir cada etapa de la vida. Dios no los permite. Uh-huh. Nosotros ya pasamos por cada etapa también. Y si ya tenemos hijos, pues ir también viviendo esa etapa con ellos, no dejarlos solos. Y digamos, si estás en tus 30, ya tienes tu familia, si por alguna razón pues tu matrimonio se tuvo que separar y te toca, si sos mujer, estar con tus hijos, pues pensás que has fracasado. O sea, no. Siempre siento yo que buscarle como lo positivo a lo negativo que te ha pasado. Tengo un conocido que él, yo admiro, a mí me gusta escucharlo hablar, porque dice, no, pero es que al podcast. Hay que ver lo positivo. Fue un accidente que pasó en la familia porque es de mi esposo. Uh-huh. Entonces, no, pero es que hay que verle lo positivo a eso, y empezó a sacarle lo positivo. Y yo dije, todos nos enfrascamos en ver lo negativo que le pasó a esta persona, y él todo lo positivo que sacó de esa situación. Uh-huh. Y al analizar lo que él había dicho, nos quedamos así todos. Es que de verdad tiene razón. Y eso me ayudó a mí también. Te puede servir para todo, para uh-huh, cualquier cosa. Si no estás con el papá de tus hijos por algo de motivo, procura ser como ese pilar. Procura también no separar a tus hijos del padre. Si el padre los quiere ver, pues adelante. No somos quien, siento yo, como mujeres, para privar a nuestros hijos de no ver a sus padres. Ya si el padre no los quiere ver, pues es otro rollo. Puede suceder. Pero siempre vivir la etapa en donde estés, y en un futuro vas a ver ese momento y vas a decir lo que pasamos. Uh-huh. Tal vez te vas hasta a reír de los momentos o de los pensamientos que en ese momento te frustraban. En ese momento de frustración. Fíjate que, bueno, la verdad que, o sea, de todo lo que dices me encantó, y hubo algo que dijiste cuando mencionabas de la casa desordenada con juguetes. Yo siento que siempre hay algo bonito dentro del caos. O sea, a veces uno se enfrasca que el caos es un momento de que hay que salir huyendo. Ay, sí. Pero, o sea, si imaginemos ese contexto con tus niños, sí era caótico. O sea, era bastante caótico. Pero es un caos que es lo que decís, probablemente, o sea, no sé que tengas otro bebé, ¿verdad?
no sabemos todavía. No lo sabemos. No lo vas a volver a vivir. O sea, estos niños ya van más cerca de la preadolescencia que de ser, o sea, ya no pueden regresar. Entonces, o sea, qué bonito aprender a ver, o sea, lo que vos decís, esos puntos positivos y aprender a disfrutar esas etapas. Y creo que en el ámbito de las edades, de esas metas que uno se pone, o sea, ni digamos que uno, bueno, en el caso de las personas que tal vez somos solteras a esta edad, o sea, no enfrascarnos en que, o sea, no lo viví y qué frustración no haberlo vivido, y vos que sí hiciste esa etapa, no es como qué frustración haberme casado y no haber vivido las otras cosas. Creo que lamentablemente como humanos podemos tener un ramo de rosas hermoso en nuestra mano y la otra persona tiene una sola flor y estamos envidiando la flor del otro y no valorando ese hermoso ramo que tenemos en nuestras manos. Entonces creo que de eso se trata, justo de poder ver, o sea, y de poder vivir la etapa y vivir tu vida, o sea, no a la expectativa de los demás. Y algo bonito que vos también mencionabas era de priorizarte, o sea, de vivir por vos, no por el reflejo de lo de los demás, porque ahí es donde uno también a veces toma malas decisiones. O sea, y te engañas vos mismo. Y se engaña a uno mismo. Imagínate, o sea, el hecho de acelerar un proceso solo por el hecho de sentir que no estás cumpliéndolo en el momento que tenías que cumplirlo, puede ser un gran error. O sea, sí, un error que después te va a costar bien caro. Que te va a costar caro, porque obviamente pues la vida, o sea, va a seguir avanzando y hay decisiones muy grandes que tienen que meditarse mucho. Entonces, no, realmente pensar en qué es lo que yo realmente quiero, o sea, no en lo que las personas pueden esperar o en lo que la sociedad considera que debería ser, sino en lo que yo realmente quiero, y si lo que voy a hacer es porque realmente yo me siento bien en esa decisión, es algo que yo deseo o es un miedo del que estoy huyendo. Sí, es que yo siempre hago hincapié, ahora que soy mamá, hago mucho hincapié en tomar, en el caso, por ejemplo, así como vos que estás soltera y que todavía no tenés sus hijos, digamos, por eso decía, no voy a alcanzar a tener, o sea, quiero alcanzar la meta de tener una familia y tener mis hijos porque sí, y lo voy a hacer a como sea, a como de lugar. Como de lugar. Yo siento que es un pensamiento de cierta manera egoísta, porque es algo que vos querés, pero imagínate, si vos querés alcanzar algo así y en un futuro pues te toca separarte de tu esposo o de tu esposa y tus hijos se acostumbran a ver a papá y mamá en casa. Y muchas veces reclinamos toda esa mala energía, todas esas cosas negativas a nuestros hijos. Entonces, al final, todas las decisiones que nosotros tomamos y repercuten negativamente en nuestros hijos, porque ellos son los que sufren. Sí. Ellos son los que sufren el hecho de las malas decisiones que nosotros tomamos, y ellos no entienden en su parte, porque muchos matrimonios se separan cuando los niños están pequeños. Y yo he visto en muchos hogares eso de cómo les perjudica, incluso si ustedes miran videos de psicólogos y muchas personas especialistas, cómo les afecta a los niños. Entonces, siento que si nosotros, así como por eso yo siempre hablo con vos, de tomar una buena decisión, de buscar una buena persona, en el caso de una mujer, buscar un buen hombre que trate de ser un buen padre también. Porque cuando mamá lucha y papá lucha, buscan un hogar ideal para sus hijos, o sea, que sea acogedor, o sea, que haya el amor. Centro, o sea, son ellos. Ajá, son ellos, o sea, que todo que es un núcleo y que nadie va a derribar ese núcleo. Papá y mamá protegen ese núcleo para sus hijos. Y unos hijos que crecen en un hogar así van a ser unos adultos con muchos valores, mucha educación, o sea, van a ser unas personas de bien para la sociedad en concreto, y creo que mucho se ha perdido últimamente eso en la familia. Sí. Porque muchas familias se han crecido sin amor, y los hijos pues obviamente son el reflejo de lo que es el hogar. Exacto. Entonces por eso siento yo que no frustrarlos por no alcanzar una meta que queremos, tal vez ya en una edad
de los 30 en adelante somos más capaces o tenemos una madurez más emocional también para educar a nuestros hijos y darles ese amor que ellos merecen. Uh-huh. No, justamente eso, tenemos la capacidad de analizar un poco más la situación y realmente tomar una decisión sabiendo que, obviamente lo que vos decís, todas las decisiones tienen una consecuencia, tanto positivas como negativas. Y podemos de verdad disfrutar de la etapa que estamos viviendo y tomar decisiones responsablemente. Exacto. No solo por nosotros, sino también por los que van a venir. Por los que van a venir. Creo que esa sería como la manera, si todos pensáramos de esa manera para construir una sociedad mejor, no estaríamos tanto como estamos. Ay, sí. Ese sería como el mensaje del podcast de ese día, ¿no? Sí. Pensar más con cabeza fría, como dicen, analizar no solo el ahora, sino si hago eso, ¿a dónde me voy a...? ¿Qué consecuencias puede tener en un futuro? Y eso de que realmente le pusimos como ese tema de la crisis de los 30, pero no estás en crisis. Al contrario, estás en una etapa maravillosa. Todas las etapas son maravillosas y no vas a volver a tener 30 años. No vas a volver a estar tan joven como hoy. O sea, mañana voy a ser un día más vieja. Hay un video, no sé cómo más o menos. Yo siempre soy muy olvidada que dice, me siento de 25, pero si hablo con alguien de 25, me siento mayor. Y si me siento a platicar con alguien de 50, siento como que soy de 25. Entonces eso más o menos a los 30. Sí, algo así. O sea, está como en intermedio entre los adultos y los jóvenes que ya no cabes ahí tampoco. Ya no entiende uno dónde está, pero ahí está. Tomando decisiones. Entonces, eso realmente no es una crisis, es un momento para disfrutar, es un momento para vivir y para entender el entorno en el que estás y que las metas que hasta hoy probablemente no has cumplido, está bien. O sea, tienes tiempo para cumplirlas si Dios te lo permite. Exacto, si Dios nos permite, tenemos tiempo. No hay nada escrito así en piedra que diga que a esa edad ya tenés que haber alcanzado ciertas cosas. Todos somos diferentes, todos vivimos nuestra vida de maneras distintas. Entonces, en su momento, las cosas que uno quiere van a llegar. Yo siento que a veces es como cuando perdes algo y lo buscas insaciablemente. O sea, las llaves. Perdes las llaves y las buscas y no las encontrás. Y de repente te frustras y de repente ni siquiera las andas buscando y ahí estaban enfrente. Entonces yo siento que a veces la vida también es así. Cuando más te frustras y te enfrascas en buscar algo, ahí es donde primero elegís mal o tomás malas decisiones por la frustración, que si te relajas y te centras y uno dice a veces, ya no la puedo buscar, me voy a poner a hacer otra cosa. Y haciendo otra cosa, lo encontrás. O a veces no. Voy a pensar a dónde las pude haber dejado y empezás como el pensamiento para atrás. Hice esto, hice lo otro. Ahí se acuerda. A mí me pasa hacer la recapitulación. Sí. Pero sí, realmente, o sea, sentarte y pensar en que, o sea, va a llegar su momento, lo vas a encontrar, podés enfocarte en otras cosas y no desperdiciar el tiempo valioso que tenés frustrándote. Entonces, no es una crisis, es una etapa maravillosa que hay que disfrutar. Así es, esperamos que les haya gustado esta pequeña plática. Siempre en pantalla le pasará apareciendo otro video por si quieren seguir escuchando nuestras pláticas. Y agradecemos siempre si nos dejan algún comentario respecto al tema, alguna experiencia que hayan tenido ustedes. O algún tema que les gustaría que dialogáramos, que habláramos. Exacto. También estamos abiertas a sugerencias. Así que nos vemos o escuchamos hasta el próximo podcast. Nos vemos. Adiós.